Buen día, estimados estudiantes. La temática a desarrollar esta semana se denomina derivadas. ¿Qué son las derivadas? Las derivadas inicialmente se definen como la pendiente de la recta tangente a una curva en un punto dado. Observemos la gráfica que tenemos acá. Tenemos la gráfica de una parábola y igual a x cuadrado y vamos a analizar cuál es la recta que debe pasar por el punto 1,1 de tal forma que sea tangente a esa curva por ese punto. Miremos que en este caso esta pendiente que tenemos acá es 2. Es decir que la recta tiene pendiente 2. Y su ecuación en este caso sería 2x menos 1 porque la tenemos que su punto de corte con el eje y es en menos 1. Hasta el momento lo que vemos es que lo que nos va a permitir la derivada es determinar cuáles son las pendientes de las rectas tangentes a una curva en un punto dado. La derivada se define a partir del límite. Tenemos que una derivada va a ser el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h. Pero para entender este concepto tenemos que irnos a la parte gráfica y mirar qué es lo que sucede. En este caso tenemos una función que es la que está representada en azul. No nos interesa en el momento cuál pueda ser su representación simbólica, únicamente la representación gráfica, que es ese trazo que se ve en azul. Si analizamos lo siguiente, tendremos que podemos ver acá también apareció eso. Si analizamos esta gráfica podemos ver que tenemos un eje Y, tenemos un eje X, si analizamos la gráfica podemos ver que tenemos un eje Y, tenemos un eje X y tenemos unos valores específicos en la función. Si denominamos que esto es un valor X del eje X y decimos que esta distancia va a ser h, el valor de acá pues va a ser el valor X sumándole la distancia h. Ahora si analizamos cuál va a ser la imagen en ese valor de X, vamos a tener que la imagen va a ser, para este primer caso, el punto B, es decir, f de X va a ser nuestra imagen, y para el valor X más H vamos a tener que la imagen es ese punto C, siendo f de X más H. Ahora bien, teniendo presente eso, miramos una recta roja, la cual es una recta secante a la curva azul. ¿Por qué secante? Porque cortan dos puntos, en el punto B y en el punto C. Ahora bien, ¿qué sucedería si esta distancia h la disminuyéramos tanto que estos dos puntos, el punto B y el punto C, se acercaran tanto que casi que fueran el mismo? ¿Qué sucedería? Vamos a mirarlo gráficamente moviendo este punto. Movemos el punto C. Se va acercando, vemos que la distancia h se va haciendo 0. Se acercamos, nos acercamos. Y veamos qué está pasando con la recta roja. Inicialmente veíamos que cortaban dos puntos, pero si la acercamos tanto, vemos que ahora solo va a cortar en un punto. Ahora va a ser la recta tangente. ¿Por qué recta tangente? La recta tangente es una recta que corta a una curva por un solo punto. Observemos nuevamente. Inicialmente teníamos una secante que si la acercamos nos muestra una recta tangente.
Esta es la definición propia de una recta de la derivada como recta tangente. Miremos nuevamente entonces los datos que teníamos. Teníamos que esto era f de x más h. Este es f de x. Luego este es x. Y esto era x más h. Si vamos a hallar la pendiente de la recta roja, recordemos que la definición de pendiente es igual a y sub 2 menos y sub 1 sobre x2 menos x1. Es decir, las coordenadas en y sobre las coordenadas en x. Entonces, en este caso, serían las coordenadas en y. Y sub 2 sería f de x más h. Menos y sub 1, que sería f de x. Sobre x2, que sería x más h, menos x1, que sería x. Al hacer la resta vemos que esta x con esta x se cancela, quedándonos únicamente h en la parte de abajo. Ahora bien, si necesitamos analizar cuál sería la pendiente de la recta tangente, recordemos que acercábamos esos dos puntos B y C de tal manera que la distancia entre ellos dos fuera 0. Y esa distancia, recordemos que la habíamos denominado h. Por lo tanto, la pendiente de esa recta tangente va a ser igual al límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h, la cual es la definición que teníamos en la presentación que estábamos desarrollando. Ensayemos un ejemplo. Hallemos la derivada de la función y igual a x cuadrado por medio de este método. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Cuando diga x más h, reemplazamos la x por x más h. Entonces nos quedaría límite cuando h tiende a 0 de x más h al cuadrado menos x al cuadrado sobre h. Recordemos que no podemos sustituir inicialmente porque cuando h es 0 nos va a dar una indeterminación, siendo el denominador 0. Resolvamos la parte de arriba. X más h al cuadrado, por productos notables tenemos que va a ser x al cuadrado más 2xh más h cuadrado menos x al cuadrado, que era el otro valor que teníamos, sobre h. Luego x cuadrado se cancela con x cuadrado, quedándonos 2xh más h cuadrado. Recordemos que podemos usar factorización para resolver este tipo de límites indeterminados. Si factorizamos h, que es el factor común, vamos a tener que el límite cuando h tiende a 0 de h factor de 2x más h sobre h va a ser igual a ¿qué? Cancelamos las h, es decir que ya cancelamos la indeterminación y finalmente lo que hacemos es sustituir h por 0, quedándonos que la derivada de x cuadrado va a ser igual a 2x. La notación de derivada a partir de ahora va a ser f de x con una comilla arriba y esta comilla denominándose f' de x. Y si derivamos f' de x, le vamos a colocar otra comilla indicando que es la segunda derivada de la primera derivada que se hizo. Muy bien. Vamos a mirar entonces en qué consisten estas derivadas y cómo podemos establecer una regla para saber cómo calcularlas. Iniciemos por la derivada de una constante. Si tenemos una función f de x
que es igual a una constante k, que puede ser cualquier número, la podemos derivar de la siguiente forma. Utilicemos la propiedad. Dice, el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h. Esta es la definición de derivada. Lo que vamos a hacer entonces es reemplazar todas las x que tenga esta ecuación por x más h. En este caso no tiene ninguna x, por tanto no se reemplaza ninguna, quedándonos que el límite cuando h tiende a 0 de k menos la función normalita, que sería k sobre h. ¿Cuánto es k menos k? Sería 0 sobre h, y 0 sobre cualquier cosa es 0. Por lo tanto, la derivada de una constante cualquiera va a ser igual a 0. Es decir, que ya podríamos derivar cualquier función que tenga una constante. Un ejemplo sería f de x igual a 5. La derivada de esa función va a ser 0. Otro ejemplo, f de x igual a 50. La derivada de esa función va a ser igual a 0. Siendo k cualquier número real. Continuamos entonces. La segunda de las reglas que debemos aprender es cómo derivar una potencia. Es decir, cuando tenemos una función f de x igual a x a la n. N puede ser cualquier valor. ¿Cuál va a ser entonces su derivada? Entonces observemos el caso que hicimos anteriormente. Teníamos el suceso de f de x igual a x cuadrado. Recordemos que al realizarlo por el método del límite nos dio f' de x igual a 2x. Si analizamos qué se hizo en ese caso, observemos que lo que se hizo fue bajar el exponente, es decir, era x a la 2, se bajó el exponente, quedando 2x, y en la parte de arriba a este 2 se le restó 1, es decir, 2x a la 1, que fue la derivada que obtuvimos. Si lo escribimos en estos términos, sería que cualquier x a la n que derivemos, su derivada va a ser nx a la n menos 1. Es decir, se baja el exponente y se le resta 1. Ejemplo, si tenemos f de x igual a x a la 3, para derivarlo, lo que hacemos es bajar el exponente, 3 por x, y le restamos 1, 3 menos 1, 2, o sea, 3x a la 2. Otro ejemplo, si tenemos f de x igual a 5x a la 7, para derivarlo bajamos el exponente, es decir, 7 por 5x a la 7 menos 1, 6, quedándonos que la derivada es igual a 7 por 5, 35x a la 6. De esta forma derivamos cualquier expresión que sea una potencia. El tercer caso de derivada es el producto. ¿Cómo derivamos un producto o cómo sabemos cuándo hay un producto? Cuando tenemos una función f de x que está determinada por el producto de otra función g de x y h de x. La derivada de este tipo de funciones, por regla general, es la derivada de g de x por h de x sin derivar más g de x sin derivar por la derivada de h de x. Veamos un ejemplo. Si tenemos la función f de x igual a x al cuadrado por 5
x más 2, su derivada va a ser, entonces sigamos la regla, dice que la derivada de esta función es igual a la derivada de g de x, que en este caso sería la primera función. La derivada de x cuadrado, recordemos, bajamos el exponente y restamos 1, sería 2x, por la segunda, h de x sin derivar, o sea 5x más 2, más g de x sin derivar, es decir, x cuadrado, por h de x derivada. La derivada de esta va a ser, si bajamos el exponente que es un 1, nos va a quedar 1 por 5, 5. Y le restamos, quedaría 5x a la 0. Porque 1 menos 1 es 0. Más 0, porque la derivada de una constante, es decir, de 2, es 0. Ahora bien, la derivada de esto va a ser igual a, hacemos la multiplicación, 2x por 5x va a dar 10x a la 2. Luego 2 por 2 daría más 4x. Más, luego, x a la 0, ¿cuánto sería? 1, porque todo número elevado a la 0 es 1. Y luego 5 por x al cuadrado sería 5x cuadrado. Y x cuadrado por 0 daría 0. Y finalmente reducimos términos semejantes, quedándonos 10x a la 2 más 5x a la 2 daría 15x a la 2 más 4x. En estos casos es seguir la regla que se acaba de escribir. Muy bien, continuamos. Ahora miremos cuál sería la regla para derivar un cociente. Si tenemos una función f de x que está definida por un g de x sobre un h de x, su derivada va a ser muy similar a la anterior, solo que en forma de resta. Es decir, la derivada de g de x por h de x menos g de x sin derivar por h de x derivado sobre la segunda función, que es h de x al cuadrado. Miremos un ejemplo. Si vamos a derivar f de x igual a x al cuadrado sobre 5x más 4, lo que hacemos es reemplazar. La derivada va a ser igual a la derivada del primero, la derivada de x cuadrado, 2x, por el segundo sin derivar, o sea 5x más 4, menos g de x sin derivar, o sea x cuadrado, por la derivada de 5x más 4, que sería en este caso, bajamos el 1, 1 por 5, 5, por x a la 0, quedaría 5, más la derivada de 4 es 0, por tanto, 5 más 0, 5, quedándonos de esta forma, sobre h de x al cuadrado, o sea, 5x más 4 al cuadrado. Luego, la derivada va a ser 2 por 5, 10x a la 2, y 2 por 4, 8x, menos 5x a la 2, que es el producto que da x cuadrado por 5, sobre, elevamos esto al cuadrado, que sería el primero al cuadrado, 25x a la 2, más 2 veces el primero por el segundo, o sea, 2 por 5x por 4, 2 por 5, 10 por 4, 40x, más 16. Y ahora reducimos términos semejantes en la parte de arriba, quedándonos 10x cuadrado menos 5x cuadrado daría 5x cuadrado más 8x sobre 25x a la 2 más 40x más 16.
De esta forma se deriva un cociente. Recordemos, es simplemente seguir la regla. Lo demás es utilizar el álgebra básica que ya se ha estudiado en antiguos ciclos. La siguiente regla que vamos a estudiar se llama regla de la cadena. La regla de la cadena se define en funciones compuestas, es decir, funciones que dentro de ellas tienen otra función inmersa. Por ejemplo, g de h de x. En este caso, g de x tiene una función h de x dentro de ella. Se dice que la derivada de estas funciones es la derivada de g por la derivada de la función interna, que sería h de x. Y si llegase a suceder que h de x también tiene una función interna, se multiplicaría por la derivada de esa otra función interna. Miremos un ejemplo. Vamos a partir de las funciones trigonométricas ahora. Hay una regla que nos dice, que la vamos a ver un poco más adelante en el video, que es la función seno de x. Si le calculamos la derivada, su derivada es coseno de x. Entonces partamos de esa regla. Entonces a partir de eso vamos a derivar, por ejemplo, seno de x al cuadrado más 1. En este caso tenemos que la función seno tiene dentro de ella una función más pequeña que es x al cuadrado más 1. Para derivarla nos dice que primero tenemos que derivar la función seno. Según esta regla, la derivada de la función seno es coseno de x cuadrado más 1. No cambiamos en nada lo de adentro. Por, ahora sí, la derivada de la interna. La derivada de x cuadrado, recordemos que es 2x, más la derivada de 1, como es una constante, va a ser 0. Tendríamos que, en realidad, la derivada de seno de x cuadrado más 1 es coseno de x cuadrado más 1 por 2x. Y ya habríamos terminado esa derivada. En eso consiste la regla de la cadena. Entonces miremos las funciones trigonométricas y cada una de sus derivadas. Recordemos que las funciones trigonométricas tenemos seno de x, luego tenemos coseno de x, posteriormente tangente de x, cotangente de x, secante de x y por último, para completar las 6 funciones trigonométricas, tenemos cosecante de x. Ahora bien, las derivadas de cada una de ellas van a ser las siguientes. En el caso de seno, la derivada es coseno de x. En el caso de coseno, la derivada es menos seno de x. En el caso de tangente, la derivada es secante cuadrado de x. En el caso de cotangente, la derivada es menos cosecante cuadrado de x. En el caso de secante, su derivada es secante de x. Tenemos presente que es secante de x por tangente de x. Es decir, ambas tienen su ángulo x. ¿Listo? Posteriormente, la de cosecante va a ser menos cosecante de x. Lo mismo que en la anterior, veamos que es cosecante de x por cotangente de x. Esas son las 6 razones trigonométricas con sus respectivas derivadas. Continuemos.
Las últimas funciones que se estudian, que son las exponenciales y las logarítmicas, tienen unas características especiales. Y es que a ellas también se les aplica regla de la cadena en algunos casos. Miramos primero cuáles son sus derivadas y luego vemos un ejemplo en el que se aplique la regla de la cadena. Si tenemos la función, una función exponencial cuyo exponente es la variable, ejemplo, e a la x, la derivada de e a la x siempre va a ser e a la x, siendo e el número de Euler. Ahora, si tenemos una diferente a e a la x, como a la x siendo a cualquier número real, la derivada va a ser la misma a la x por el logaritmo natural de a. Esta es la forma de calcularlo. Lo único que varía es que si es distinta a e, se multiplica por el logaritmo natural de la base, sea cual sea. Esto es en el caso de las exponenciales. Las logarítmicas, si es el logaritmo natural de x, la función, su derivada es muy sencilla, porque es 1 sobre x. Pero si en caso aparte fuera otro logaritmo distinto al logaritmo natural, un logaritmo en base a de x, va a suceder algo idéntico al anterior, y es que su derivada va a ser 1 sobre x por el logaritmo natural de esa base que es a. Si el logaritmo en base 5 de x, pues sería 1 sobre x por el logaritmo natural de 5. Esta es la forma de resolver de derivar este tipo de funciones. Les mencioné al comienzo que hay casos particulares donde vamos a tener exponenciales que se aplica regla de la cadena. Miremos un ejemplo. Si tenemos la función f de x igual a e a la 3x más 2, su derivada va a ser primero la derivada de e a la x, que sería e a la 3x más 2, o sea, queda igual, por la derivada de la interna, que sería 3x más 2. Entonces su derivada es la derivada de 3x va a ser 3 más la derivada de 0, que sería 0. Siendo esta derivada igual a 3 por e a la 3x más 2. De esta manera se utiliza la regla de la cadena en funciones exponenciales. Ahora bien, miremos una primera aplicación de estas derivadas. La vamos a ver en el caso de la ecuación de la recta tangente a una curva en un punto dado. En este caso estamos mirando funciones polinómicas. Miremos, dice, determinar la ecuación de la recta tangente a la función x cuadrado más 5x más 6 en x igual a menos 1. Lo primero que tenemos que hacer para hallar la pendiente de la recta tangente es derivar. Entonces derivamos primero la función. Tendríamos que la derivada de esta función es igual. Entonces de x cuadrado es 2x. De 5x es 5. Y de 6 es 0. Por tanto, esta derivada es 2x más 5. Ahora, como nos dicen en x igual a 1, esto va a ser m, la pendiente. Reemplazamos x por menos 1, quedándonos menos 2 más 5 igual a que m es igual a 3. Ahora bien, como nos piden es la ecuación de la recta tangente, recordemos que la ecuación de la recta es y igual a x más b. Por lo tanto, ya tenemos m, o sea que es 3x más b, nos falta hallar b. Para hallar b, tenemos que tener el valor de x, que ya lo tenemos acá, y el valor de y, que no lo hemos hallado. Simplemente, ¿cómo se halla el valor de y? Reemplazamos en la ecuación de la función.
Es decir, teníamos que la función era y igual a x cuadrado más 5x más 6. Y lo que hacemos es reemplazar x por menos 1. Menos 1 al cuadrado más 5 por menos 1 más 6. Siendo menos 1 al cuadrado igual a 1, menos 5 más 6. Luego, 1 menos 5 daría menos 4, más 6 daría 2. Entonces tenemos en este caso que el punto que vamos a reemplazar sería x igual a menos 1 y y igual a 2. Como ya tenemos esos dos valores, lo que hacemos acá es reemplazar y por 2 y x por menos 1. De esta forma ya tenemos como sola incógnita b. Luego nos daría 2 igual a menos 3 más b. Luego menos 3 pasa a sumar, quedando 2 más 3 igual a b. Es decir que b es 5. Por lo tanto, como ya tenemos b, la ecuación de nuestra recta tangente es y igual a 3x más 5. Y hemos solucionado el problema. La idea en este caso, en este video, no es que solo veamos la ecuación, sino que miremos gráficamente si cumple la condición. Tenemos x cuadrado más 5x más 6 es nuestra función inicial y nuestra recta es 3x más 5. Y debe pasar por el punto x igual a menos 1. Entonces, ensayemos en el programa GeoGebra. Grafiquemos esa función. Entonces vamos a graficar inicialmente a y igual a x al cuadrado más 5x más 6, que era nuestra función inicial. Posteriormente, ya luego de haberla graficado, entonces vamos a graficar la recta tangente, que es 3x más 5. Antes de graficarla, tengamos en cuenta que según nos dicen, esa gráfica debe pasar por este punto. Revisemos si es cierto o no es cierto. Entonces, y igual a 3x más 5, la graficamos y observemos que efectivamente nos pasa por el punto menos 1, 2 y es tangente a la parábola x cuadrado más 5x más 6. Entonces hemos comprobado que el proceso que se acaba de realizar es correcto. Continuamos entonces con la explicación. Ahora bien, la segunda aplicación que vamos a estudiar para el desarrollo de esta actividad son los criterios de la primera y de la segunda derivada. Estos criterios se utilizan al momento de graficar una función. Nos dice lo siguiente. Nos dice de la primera derivada que si derivamos una función y la derivada es positiva, la función crece. Es decir, que si hacemos una derivada y miramos en qué intervalo esta función es mayor que 0, es positiva, en ese intervalo la función va a crecer. Y cuando la derivada es negativa, es el segundo ítem de ese criterio, la función decrece. Es decir, que si hallamos el intervalo donde da menor que 0, la función en ese intervalo va a decrecer. Y el tercer caso es que cuando la derivada es 0, la función tiene un máximo o un mínimo. ¿Por qué? Resulta que este tercer caso nos dice lo siguiente, que si tenemos una derivada 0, recordemos que es la pendiente de la recta tangente. Cuando esa pendiente 0 nos va a generar una recta horizontal, lo que nos va a indicar que puede haber un máximo, o en este caso, un mínimo, siendo esta recta con pendiente 0. Ahora bien, eso es lo que nos dice la primera derivada. Miremos ahora qué nos dice la segunda derivada. Luego de ustedes haber hecho
una primer derivación, como digamos este caso, tenemos x cuadrado, la derivada es 2x, esa es la primera derivada, y la segunda derivada va a ser 2. Esto es a lo que se refiere cuando dice primera derivada o segunda derivada. Lo hicimos en este caso, nos dicen, cuando la derivada es positiva, la función es cóncava hacia arriba. ¿Qué significa que sea cóncava hacia arriba? Que es algo por este estilo. O es algo por este estilo. ¿Listo? O sea, su concavidad o su forma es hacia arriba. Cuando la derivada es negativa, la función es cóncava hacia abajo. O sea que puede ser algo así, puede ser algo así. Y dice que cuando la derivada es 0, existe un punto de inflexión. ¿Qué es un punto de inflexión? Un punto de inflexión es un punto que nos va a cambiar la concavidad. Es decir, que si venía cóncava hacia abajo, él nos va a cambiar la concavidad hacia arriba. O caso contrario, si venía cóncava hacia arriba, nos va a cambiar a cóncava hacia abajo. Y este punto de acá va a ser el punto de inflexión, un punto que cambia las concavidades. Entonces, ya habiendo medio entendido qué significa cada uno de los criterios, lo que vamos a hacer es aplicarlos para comprenderlos mucho mejor. Ahora, a la hora de graficar una función es importante tener esos criterios. Vamos a mirar entonces un plano cartesiano normal y vamos a tratar de graficar esta función. Primero, recordemos que anteriormente lo que se hacía era determinar puntos de corte. Primero determinemos puntos de corte antes de determinar los criterios. Vamos a ubicar cuál va a ser el punto de corte con el eje Y de esta función, es decir, cuando x es 0. En esta parte x va a ser 0. En esta parte x va a ser 0. Por lo tanto, si reemplazamos f de 0 para hallar el corte con y, corte en y, si reemplazamos 0 va a quedar 0 al cubo más 2 por 0. Es decir, que nuestro punto de corte va a ser en el valor de x igual a 0 y y igual a 0. O sea, nuestro punto de corte va a ser exactamente el origen. Va a ser exactamente el origen. Ahora, lo segundo que vamos a hacer es empezar a derivar primero. Derivemos la primera. La derivada de esto sería 3x, restamos 1 al exponente, o sea, a la 2, más 2. Ahora bien, ya tenemos la primera derivada, tenemos que analizar intervalos en donde va a ser creciente o va a ser decreciente. Miremos primero. Si es mayor que 0. ¿En qué puntos es mayor que 0? Si miramos en prácticamente todos los valores reales, nos va a dar 0. Ya que x cuadrado siempre va a ser positivo, por tanto, si multiplicamos x cuadrado por 3 va a ser positivo, más 2 va a ser positivo, o sea, siempre va a ser mayor que 0. O sea, la función siempre va a ser creciente. Entonces ya no es importante analizar si es menor que 0, porque no se va a cumplir nunca que sea menor que 0. Es decir, que la función siempre va a crecer. Ahora tenemos que analizar las concavidades. Ya que sabemos que x a la 3, recordemos que la gráfica normal de una x a la 3 es algo así. O sea, tiene alguna concavidad. O cualquiera que sea un polinomio de mayor grado que 1 va a tener alguna concavidad. Recordemos, por ejemplo, x cuadrado, que es una parábola, x al cubo esto, x a la 4 es algo como esto, y así sucesivamente. Miremos que siempre van a tener algún tipo de curva. Ahora miremos este caso. Si derivamos
hallamos la segunda derivada, vamos a tener entonces que va a ser 6x, bajamos el 2 y se multiplica por el 3 quedando 6, x, restamos al exponente 1, quedaría 6x, más la derivada de 2 es 0, quedaría solo 6x. Ahora analizamos, cuando 6x es mayor que 0, cuando x es mayor que 0 sobre 6, pasando el 6 a dividir, o sea, cuando x es mayor que 0. Es decir, que cuando la concavidad es hacia arriba, es cuando x sea mayor que 0. Entonces acá lo analizamos, es decir, que la concavidad va a ser hacia arriba cuando x es mayor que 0. Luego, cuando 6x va a ser cóncavo hacia abajo, cuando sea menor que 0. Hacemos lo mismo y nos queda que x es menor que 0, o sea, cóncavo hacia abajo. Y luego, ¿dónde va a estar el punto de inflexión? Cuando 6x va a ser igual a 0, es cuando x sea igual a 0. O sea que nuestro punto de inflexión efectivamente es 0, 0. Y vea que nos cambian concavidades. En esta parte es cóncava hacia arriba. Y en esta parte es cóncava hacia abajo. De esta forma se analiza y se determinan cuando son cóncavas hacia arriba, cuando son cóncavas hacia abajo, cuando son crecientes, cuando son decrecientes. De esta forma se aplica el criterio de la primera y de la segunda derivada. Ahora miremos otra gráfica en la que vamos a aplicar ambos criterios. Primero analicemos, al igual que en el anterior, cuál va a ser el punto de corte con el eje X. Si analizamos el punto de corte con el eje Y primero, lo que tenemos que hacer es reemplazar por 0. 0 al cuadrado más 5 por 0 más 6. Esto va a ser el corte con Y. 0 al cuadrado más 5 por 0 más 6. 0 al cuadrado, 0 más 5 por 0, 0 más 6, 6. O sea que el punto de corte va a ser 0,6. Entonces, vamos a la gráfica y ubicamos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Digamos que este punto es el 6. Listo. Entonces ya tenemos uno de los puntos de corte. Ahora analicemos los cortes con el eje X. Ahora es al contrario, cuando son los cortes con el eje X, ya el que va a ser 0 es Y. Entonces nos quedaría x cuadrado más 5x más 6 igual a 0. ¿Qué hacemos? Factorizamos. Dos números que multiplicados den 6 y sumados de 5, pues el 3 y el 2. Y solucionamos. X más 3 igual a 0, o sea x igual a menos 3. Y el otro es x más 2 igual a 0, o sea x igual a menos 2. De esta forma tendríamos que los dos puntos de corte, si este es menos 1, este es menos 2, este es menos 3, un punto de corte sería menos 3 y el otro punto sería menos 2. Ya hemos hallado esto. Ahora, ya habiendo hallado primero los puntos de corte, el siguiente paso es ahora sí aplicar los criterios de primera y segunda derivada. Entonces borremos lo primero que tenemos acá para dejar espacio. Para aplicar el criterio de la primera derivada tendríamos entonces que derivar la función. La primera derivada sería igual a 2x más
5. Analicemos entonces primero. ¿Dónde va a ser creciente? O sea, ¿dónde 2x más 5 va a ser mayor que 0? Solucionamos esto. El 5 pasa a restar, entonces quedaría 2x mayor que menos 5. Y luego el 2 pasa a dividir quedando x mayor que menos 5 medios. Listo. En este punto, en menos 5 medios, que si lo dividimos va a ser menos 2,5, la función es creciente. O sea, si lo ubicamos más o menos acá, de este punto rojo que dibujé hacia la derecha la función crece. Y de este punto hacia la izquierda la función debe de crecer. Ya tenemos a partir de eso que hay un intervalo donde crece y un intervalo donde decrece. Y ahora, lo siguiente que analizamos es cuando 2x más 5 es igual a 0 para hallar si hay un punto máximo o un punto mínimo. Analicemos que acá nos dice acá decrece y acá crece. Es decir que si acá decrece y acá crece debe haber es un punto mínimo, no puede haber un máximo, porque la gráfica debe ser algo como así. Por lo tanto, al resolverlo, esto nos daría que x es igual a menos 5 medios. En ese punto hay un mínimo. Por lo tanto, ya teniendo estos resultados, hasta el momento podríamos determinar más o menos la forma de la función. Ya sabemos que debe ser como una especie de parábola. ¿Qué tenemos que hallar entonces? El valor de y para ubicar exactamente las coordenadas de ese punto. Entonces, hallemos el valor de y antes de continuar con la gráfica. Entonces la ecuación era x cuadrado más 5x más 6 y nos dio que era menos 5 medios ese punto. Entonces reemplazamos menos 5 medios al cuadrado más 5 por menos 5 medios más 6, eso nos daría 25 cuartos menos 25 medios más 6. Y resolvemos. El MCM de todo esto es 4. Entonces 4 dividido 4, 1 por 25, 25. 4 dividido 2, 2. Por 25 menos 50. Y 4 dividido 1 sería 4 por 6, 24. Por lo tanto, al hacer esta operación, 25 más 24 nos da 49 menos 50, nos daría menos un cuarto. Entonces ya tendríamos el valor de y, donde tendríamos esa gráfica. Ya tenemos mucha más información de la gráfica que teníamos. Decía que era en 6, teníamos que era en menos 2 y entre menos 3. Y ahora tenemos que en 2,5, un cuarto tenemos la gráfica. Entonces ya tenemos el punto mínimo, tenemos los otros. Entonces ya lo que nos quedaría simplemente sería graficar la función. Pero analicemos la tercera derivada. Si tenemos que la primera derivada era 2x más 5, la tercera derivada, la segunda derivada sería igual a 2. Como la segunda derivada es 2, vemos que siempre va a ser mayor que 0, o sea que la concavidad es hacia arriba y no va a tener punto de inflexión. Entonces grafiquemos, verifiquemos si eso es cierto. Teníamos que en un lado era decreciente, en el otro lado era creciente, tenía un punto mínimo y la concavidad era hacia arriba, y efectivamente nos dio. La idea de este tipo de análisis es hacer bosquejos de las gráficas. No tienen que ser las gráficas exactas, pero sí un bosquejo claro de cómo sería esa forma de la gráfica. Bueno, espero que con el tema que hemos visto hayamos entendido la temática de derivadas. Los invito a desarrollar la actividad y nos veremos pronto en una próxima explicación. Hasta luego.